Y en este escenario de agresión total, de peligro incluso de una intervención militar, pero un escenario clarísimo de asfixia, de cerco medieval a un país que están tratando de que no sobreviva y que la gente se muera de hambre, de desesperación en algunos casos, de falta de medicamentos, etcétera. Luego oímos en medios de comunicación supuestamente, públicos, y donde hay gobiernos supuestamente progresistas, como es el caso de Televisión Española, piezas en su noticiero que dan asco, de verdad que dan asco, vergüenza periodística. Ver cómo el enviado de Televisión Española hace sus micronoticias, sus videonoticias para el noticiero, en las que habla de las penurias reales de las personas jubiladas en Cuba cuando van a cobrar. A veces no funciona siquiera el banco, no hay dinero en efectivo, y por supuesto el poder adquisitivo ha disminuido muchísimo, la inflación, etcétera. Y ellos se quedan con eso, con las penurias, con que vale tanto la pensión, que no sé qué, y no mencionan nada más. Nada más. Señores, pero si es un país que lleva 7 meses, donde no ha entrado un barco de petróleo, entró uno en 7 meses y tienen que entrar 8 al mes, que está viviendo con el 30% de sus necesidades de producción eléctrica con el crudo nacional y la energía solar fotovoltaica, que todavía es muy corta. Pero de eso no dice nada. Pero ¿cómo es posible que te llames periodista, señor mío? Tere Felipe dice: jugar y desinformar, aprovechándose del sufrimiento del pueblo cubano, es lo que está haciendo Televisión Española. En ningún segundo del reportaje menciona el bloqueo energético y las intenciones de agresión militar. Denunciemos la mentira de estos medios, es una forma de ayudar a Cuba. Joana Tablada decía: crisis energética, así le llaman a cuando Estados Unidos le impone ilegalmente un cerco petrolero a un país entero. ¿Por qué no llaman a las cosas por su nombre? ¿Por qué ocultar la infinita secuencia de medidas de guerra económica criminal? Aníbal Garzón: manipuladores, ni una mención sobre el bloqueo energético. Más periodismo, por favor. Pascual Serrano: si a Japón no le dejaran que entrara petróleo, estaría igual que Cuba, pero no lo dicen. Días después yo he estado repasando las nuevas intervenciones de este periodista o pseudo periodista, y en una de ellas menciona bloqueo petrolero, porque parece ser que ya le han dado un toque, ¿no? Han dicho, oye, mira, disimula un poquito, ¿no? Ya sabemos que tu intención es ir a manipular, es ir a colaborar con el gota a gota de la gente, qué mal está Cuba, qué mal está Cuba. ¿Por qué está mal Cuba? Porque el sistema de aquí no funciona. Pero por favor, de vez en cuando menciona que hay un bloqueo petrolero, porque la gente ya lo sabe, ¿no? Y además, porque estamos recibiendo miles de comentarios y protestas a nuestra redacción, ¿no? Lo ha mencionado una vez en 4 reportajes. Sí, pero es algo, parece, diseñado desde el más alto nivel, de la misma Casa Blanca y el Departamento de Estado, cuyo responsable, jefe, es el personaje que hemos estado mencionando. Y la cuestión es que de Cuba no se hable nada positivo. O sea, y si uno compara la historia de represión, de manifestaciones en América Latina y el Caribe, en casi todos los países, y compara con la de Cuba, cuando se manifestaron parte del pueblo cubano en el famoso 11J, que dice, donde se detuvieron a personas que habían vandalizado lugares públicos, tiendas, etcétera, y fueron sometidos a juicio con todas las garantías y sancionados. Pues eso le están sacando
están exprimiendo, pero al máximo, ya no da más. Es un ejemplo que ponemos, no da más. Sin embargo, cuando las manifestaciones son en otros países, incluso en Europa o el resto de América Latina y el Caribe, casi silencio, lo ponen como, no, que se movilizaron unos basureros o lo que es una brigada para protestando por una cosa muy simple, muy llana, muy poquita para lo que aunque haya cientos de miles de personas en las calles y la policía también reprimiendo, tirando pelotas de goma, balazos, en fin, todas esas cosas no aparecen en la misma proporción en los medios como si aparece cuando en Cuba se produce algo, pero no dicen nunca la causa, el motivo. Eso lo esconden, no existe. O sea, Cuba es un estado fallido, el comunismo ha fracasado, el comunismo no ha triunfado en ningún lugar, pero no hablan de la agresión permanente durante más de 67 años a un pueblo heroico, el pueblo cubano, nuestro pueblo, el mío y el de él también. Entonces uno dice, pero ¿qué periodismo es este? ¿Cómo es posible que las noticias la den tan fragmentada y tan pequeña cuando se trata de algo muy grave? Tan grave como los que se creen con derecho de violar el derecho, y valga la redundancia, violar el derecho humanitario internacional, violar la Carta de las Naciones Unidas, y todas las leyes que se implementaron después de la Segunda Guerra Mundial para eso, para lograr la paz entre los pueblos, entre las naciones. Pues no hablan de eso, no hablan de lo que yo no he leído ni siquiera. Y eso que lo están diciendo ellos mismos, o sea, el mismo narcorrubio lo está hablando. Y si uno compara lo que está diciendo ahora con lo que dijo hace, cuando la primera administración de Trump, que estuvo por allí, no tenía este cargo, pero sí era un congresista, ¿cómo ve la diferencia? ¿Cómo miente mismo? Pero quizás no se da cuenta, es que está enfermo, José. Está enfermo. Muy enfermo. Entonces, hablan los hechos, o sea, Cuba que está mal, la pobreza, la miseria, y lo achacan al sistema, al comunismo. ¿Acaso no hay miseria en los Estados Unidos, el país más rico? No hay pobreza en los Estados Unidos, el que dice que es el campeón de los derechos humanos, el campeón de... Pues hay mucho. Eso es porque hay bloqueo. Claro. Hay bloqueo también, ¿no? Sí. Ya sabe, tenía que ser eso. No, y lo alucinante, volviendo al periodista este de Televisión Española, lo alucinante es que evidentemente tuvo que ir a la llegada del Open Arms, o sea, del velero del velero de la organización Open Arms a La Habana. Ellos estaban allí, tuvieron que ir con sus cámaras. Pero tú escuchas la noticia y siguen sin mencionar el bloqueo. O sea, una organización Open Arms que lo ha dicho desde que salieron de Badalona, de Barcelona, ha dicho que su objetivo es denunciar el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, que está provocando lo que está provocando, y que están tratando como un gesto simbólico, que no va a arreglar el problema, pero bueno, va a ayudar un poquito. Y entonces van a llevar ayuda humanitaria, pero que ellos lo hacen como una condena del bloqueo y para que esto sea un clamor internacional o para ayudar a ello. Bueno, pues el de Televisión Española, en su pieza, le entrevista a Óscar Camps, al presidente de la ONG, le entrevista y vamos, yo pongo las dos manos y los dos pies, que me los corten ahora, si ese portavoz no mencionó el bloqueo. Lo mencionó seguro que varias veces. No, pues en el fragmento que selecciona no menciona el bloqueo. Solo menciona... ¿Qué cosa? Solo menciona lo que están sufriendo los pacientes, lo que están sufriendo los pacientes infantiles del hospital pediátrico que están favoreciendo, etcétera. Que por supuesto, perfecto. Pero menciona el bloqueo. Pero no, Televisión Española lo recorta. Y en toda la pieza no hay una sola mención al bloqueo. Eso es una intencionalidad política, ideológica, clarísima por parte del periodista, que no es un periodista, es otra cosa.
Y debería darte vergüenza, de verdad, debería darte vergüenza ir a un país que está sufriendo su pueblo semejante violación de derechos humanos total por parte del país más poderoso del mundo y no contribuir un poquito a divulgar su sufrimiento, o mejor dicho, las causas de su sufrimiento. No, es que ellos están apegados por cobardía, porque no se puede decir otra cosa, cobardía total. Arrodillado, disculpen, arrodillado al crimen, al genocidio. Podemos hablar, bueno, el caso de Palestina. Tiene algo más evidente. Hay que ver la prensa, como tú dices, juntaletras, ¿no? Juntaletras. Los juntaletras, cómo tratan esta incalificable agresión, una más dentro de la historia del pueblo palestino por parte del Estado sionista de Israel. Hay que ver cómo ponen y cosas que omiten, que no divulgan, y indudablemente pensamos que tiene que ver la conexión con Estados Unidos, y Estados Unidos es el que dicta, no, esto sí, esto no. Porque no hay decencia, no hay profesionalidad, y lo que hay es sometimiento y incluso vandalismo que favorece las políticas, no solo injerencistas, sino los intereses de Estados Unidos. Eso que se menciona, y lo menciona, es los intereses, pero esos intereses abarcan un espacio muy grande, y en ese espacio hay países, hay pueblos. Entonces, si los intereses van contra los pueblos, ¿de qué derechos humanos hablan ustedes, señores imperialistas?